Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches. Espero tengamos buen audio. Para comenzar, luego checamos eso. Y quiero compartir contigo en esta ocasión algo que quiero que se quede ahí grabado en estas redes, que es algo que tal vez está muy clavado en mi corazón personalmente, ¿verdad? Porque es una necesidad que tenemos tal vez con mucha gente que ha estado pasando por diferentes circunstancias. Y como ves el título aquí de la transmisión, dice: ¿dejaste de ir a la iglesia? Por alguna razón tal vez en tu vida, si es que has sido cristiano en algún momento, tal vez reciente o tal vez de hace mucho tiempo, que dejaste de asistir a alguna iglesia, y tal vez tengas mil y una razones para haber dejado de asistir a la iglesia. No sé, pues, no vamos a hablar específicamente de alguna razón en particular, ¿verdad? Pero simplemente dejarlo así ahí. Hay muchas razones por las cuales uno puede dejar de hacer algo en la vida, y lo que pasa después con nosotros es que nos estamos tal vez alejando de un grupo de personas, tal vez alejando de un grupo de gente con la que tenemos alguna relación, porque éramos miembros, porque participábamos en una iglesia. Dejaste de ir a la iglesia, es algo que ya no te llama la atención, es algo que ya no quieres hacer, es algo que tal vez anhelas volver, ya sea a la iglesia a la que asistías o a alguna otra iglesia, ¿verdad? Para poder reunirte y tener un compañerismo, para poder estar con algunas otras personas que tienen una misma fe, que comparten algo contigo. Y bueno, de esto queremos hablar en esta ocasión. Iba a decir en esta noche, es de noche, ¿verdad? Pero a la hora que tú estés escuchando, viendo este video, sirve. Es importante que lo veamos. Y me quiero centrar en un versículo que es el más común, que nos dicen toda la vida, que es el mismo versículo de siempre, que está ahí en el libro, en la carta a los Hebreos. El autor prácticamente es desconocido, algunos dicen que fue el apóstol Pablo, algunos dicen que no. Quien sea que haya sido, nos deja una enseñanza muy poderosa. La carta a los Hebreos es una carta muy larga, muy extensa, con varios temas incluidos ahí. Y muy particularmente ahí en Hebreos 10:25 es un versículo que muchas veces nos dicen directo, así a nuestra vida, a la cara: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, no dejando de congregarnos, no debes dejar de ir a la iglesia, no debes dejar de reunirte. Y si lo ponemos en perspectiva, pues hay mucha razón en esto, ¿verdad? Dejar de reunirse, dejar de congregarse implica que uno ha dejado, tal vez no la fe, tal vez no has dejado de creer en Dios, has dejado el compañerismo con la gente con la que te reunías en ese tiempo cuando ibas a cierta congregación, en donde sea, tal vez en una ciudad donde vivías antes o tal vez donde estás ahí mismo. El chiste o la idea es que has dejado de asistir a la iglesia. Pero como decía, ¿verdad? Lo primero que nos dicen luego es no dejando de congregarnos. Es casi como un mandamiento que nos ponen enfrente, para no decir en la cara, y nos dicen: no debes dejar de reunirte, no debes dejar de ir a la iglesia. Sin embargo, hay muchas cosas que están detrás de todo esto, y a todos nos ha sucedido. Yo te lo puedo decir aquí sin tapujos, sin esconder nada, ¿verdad? Yo he dejado de asistir a la iglesia en algún tiempo en mi vida, y lo he dejado con mucho dolor tal vez. Lo he retomado, he cambiado de congregación, he cambiado de ciudad, incluso hasta de país, y bueno, en algunas ocasiones ha pasado un cierto tiempo para poder encontrar tal vez trabajo, establecerme y demás, y después pensar: ok, voy a ir a alguna iglesia, o voy a comenzar a asistir o a reunirme con X, Y persona que conozco de esta ciudad para ir a su iglesia también. Puede ser el caso tuyo también. Si tú te vas ahí a la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 25, es un versículo que es parte de un todo que viene desde atrás. La sección, por decirlo así como se llama, ¿verdad? Porque la Biblia no está seccionada, pero la sección que nos quedó ahí empieza desde el capítulo 9, versículo 23, en donde se habla del sacrificio de Cristo que quita el pecado, y ahí se habla de todas estas cosas. En cuanto a los sacrificios, el sacrificio del Señor, que es uno y de una vez y para siempre. Pero cuando llegas al versículo 19 del capítulo 10, empieza una sección importante que tiene que ver con ese versículo 25, en donde dice: no dejando de congregarnos. No es nada más para que tú, quien quiera que seas, algún miembro de una iglesia o ex miembro de alguna iglesia, pastor, líder, evangelista, misionero, quien quiera que seas, y tú agarras ese versículo para ponérselo en la cara a la gente y decirle: no debes dejar de congregarte, no debes dejar de congregarte. Ojo, el pasaje es un poquito más largo.
vete al versículo 19, comiénzalo a leer desde ahí y vamos a ver algunas cosas rápidamente. No te voy a tomar mucho tiempo esta tarde, esta noche o en el momento en que estés viendo este video. Solamente quiero enseñarte eso. Fíjate, si tú tienes tu Biblia en tu mano, ábrela. Allí en Hebreos capítulo 10 y empieza en el versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Vamos a hacer una pequeña pausa ahí. ¿Qué fue lo que sucedió? Después de toda esta sección de la vida de los hebreos, de los judíos, con sus sacrificios y el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y la entrada que por experiencia, por lo que leemos en la palabra de Dios, cuando Jesús murió, que el velo se rasgó en dos y tenemos entrada, acceso directo a ese lugar santísimo, a ese lugar en donde el Padre nos recibe en el corazón y nosotros somos aceptos delante de su presencia. Ahora nosotros vamos a llegar a ese momento en el cual comenzamos a reunirnos. Comenzamos a reunirnos desde ahorita, desde ayer, desde el año pasado, desde mañana, comienzas a reunirte. Hay tres cosas bien importantes que quiero que te lleves en este momento, en esta ocasión. La primera, versículo por versículo, 22, 23 y 24, hay enseñanzas ahí. La primera nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el Señor? Que nosotros en primer lugar nos acerquemos. ¿Pero cómo nos vamos a acercar? Dice ahí la palabra de Dios, con un corazón sincero. Acercarte al Señor, acercarte a la iglesia, acercarte al lugar santo, al lugar santísimo, acercarte a la presencia del Señor, a la congregación de todos los creyentes, es acercarte en primer lugar con un corazón sincero. ¿Qué es un corazón sincero? Un corazón que dice, este soy yo, así soy yo. Ahora, no vamos a llegar con una actitud de así soy yo y espero que así me reciban, simplemente de llegar con ese corazón de así soy yo. Ahora, yo traigo una necesidad en mi vida y esa necesidad que yo traigo en mi vida, yo necesito que alguien la alimente, no que alimente la necesidad para que se haga más, obviamente, lo que necesitamos es que esa necesidad sea saciada. Y para eso es la congregación, para eso es la iglesia, para eso está el pastor, para eso están los ministerios dentro de la congregación, la enseñanza, el evangelismo, la adoración, la alabanza, todos los ministerios que haya dentro de la iglesia dependiendo de la organización. Todo está ahí para que la persona sea llena por medio del Espíritu de Dios en toda su necesidad. Y lo primero que nos dice ahí, ese es el primer versículo que estamos viendo, el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero. Así es que si tú vas a ir a la iglesia, lo primero que tienes que hacer es tener un corazón sincero, un corazón con el cual tú le estás diciendo al Señor, este soy yo, aquí vengo a tu casa, vengo a recibir palabra, vengo a escuchar palabra, vengo a llenar, a saciar mi necesidad para que yo pueda entonces tener una vida dedicada a ti, Señor, una vida en la que yo pueda agradarte a ti, mi Padre. Así es que esa es la primera cosa en la que tú tienes que tener, la que tú debes tener en cuenta. Debo acercarme a la casa del Señor, debo acercarme entonces con un corazón sincero. Ya lo que viene ahí adelante, lo que no signifique mucho, es muy buena enseñanza en certidumbre de fe. Ok, ¿por qué me estoy acercando a la iglesia? Porque quiero ejercitar mi fe, purificado los corazones de mala conciencia. Vengo a que me limpie el Señor, a que haga una transformación en mi vida y lavado los cuerpos con agua pura. Hablando del cuerpo físico, sí, pero hablando simplemente de esa limpieza que yo necesito en mi vida. Y esa limpieza que necesito en mi vida la voy a recibir ahí en la casa del Señor. Entonces te hago la pregunta otra vez, ¿dejaste de ir a la iglesia? Ok, no te voy a poner el versículo 25 enfrente, pero la primera cosa es, ¿hay sinceridad en tu corazón? ¿Por qué dejaste de asistir a la iglesia? ¿Hay sinceridad en tu corazón? Si hay sinceridad en tu corazón, entonces, ¿por qué dejaste de asistir a la iglesia? ¿Algo sucedió? Vamos a la segunda cosa. Versículo 22 ya lo vimos. Versículo 23, segunda cosa. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La primera, acercarnos. La segunda, mantener firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? ¿Qué estamos profesando nosotros? Que el Señor viene pronto. Y así como lo profesamos y decimos que el Señor viene pronto para estar con nosotros, para llenar nuestra vida, así nosotros tenemos que estarlo dedicando siempre en nuestra vida, profesando que tenemos una fe, una esperanza.
Pero lo importante ahí es mantengamos mantener firme esa profesión. Entonces, yo dejé de asistir a la iglesia porque me hicieron esto, me hicieron aquello, me hicieron lo otro. Ya sabes, ¿no? Que si el hermano o la hermana aquella me sacó la lengua, que si aquel no me saludó, que si alguien se sentó en mi banca, que si en la reunión de jóvenes los muchachos a mí no me toman en cuenta, que si no pude hacer X, Y cosa. Algo sucedió y entonces dejaste de asistir a la iglesia. Cualquiera que sea tu porqué, es tu porqué y es muy tuyo. Pero ya van dos cosas que estamos viendo aquí que son bien importantes. No te voy a poner enfrente, así en la cara, ni siquiera a mí mismo, el no dejando de congregarnos. Espérate, vamos para allá. Ya dijimos la primera cosa, ya van dos. Acerquémonos con corazón sincero. Y la segunda, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Son cosas bien importantes que no deben desaparecer de tu vida, no deben desaparecer de tu corazón. Aún, escucha, cuando tú estés ahorita sin asistir a ninguna iglesia, no debes permitir que tu corazón no sea sincero. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, 1. Y 2, no debes permitir que la profesión de la esperanza tuya varíe, fluctúe, que dudes, que dejes, que hagas a un lado la fe que habías dicho tener delante del Señor. Esa fe es tuya, Tú hiciste un compromiso con Cristo en algún momento en tu vida y el Señor está esperando no nada más que lo cumplas y no dejes de congregarte, no, está esperando que lo tengas ahí en tu corazón, aún a pesar de lo que sea. Ya pasamos los 2 años de la famosa pandemia y mucha gente dejó de ir a la iglesia, la mayoría dejamos de ir a la iglesia y después, ya que se reinstalaron o reinstauraron los servicios presenciales, mucha gente siguió sin ir a la iglesia y de tal modo nos damos cuenta, ¿verdad?, que las iglesias todas tienen el servicio o el culto presencial y lo siguen haciendo la transmisión y mucha gente está en su casa solamente ahí recibiendo la palabra de Dios a través de la transmisión. No vamos a decir que no están asistiendo, que no se están congregando, simplemente decir, ok, ya pasó todo este tiempo, a lo mejor tú estás ahí en tu casa desde antes de la pandemia, te habías dejado de reunir, o a lo mejor aprovechaste la pandemia para dejar de asistir y ni siquiera veías las transmisiones, o en vivo o grabadas, ni siquiera eso hacías. Otra vez, recuerda, no te lo estoy poniendo en la cara, no dejes de congregarte, eres un pecador y cosas así. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que tiene que haber en tu vida y en tu corazón. Y si tú vas a querer seguir dejando de asistir a la iglesia, eso es decisión tuya. Yo no te estoy aprobando, ni te estoy diciendo debes ir o no debes ir a la iglesia. Lo que tienes que hacer es tú, a conciencia pura, dice ahí la palabra del Señor, acerquémonos con corazón sincero, que tu corazón sea sincero. Y si tú traes un corazón sincero, lo primero que vas a hacer es buscar en el liderazgo de la iglesia que tú tienes esa necesidad, buscar a alguien con quien puedas compartir tu necesidad. Buscar a alguien con quien quieras compartir tus ganas de servir también al Señor. Sí se vale llegar a una iglesia como nuevo y hablar con el pastor, quien sea el pastor de la iglesia, y decirle, ¿sabe qué, hermano? Mire, yo soy fulanito, fulanita, y vengo a su iglesia y quiero reunirme, y sabe que yo en mi iglesia antes hacía esto, aquello, lo otro, dejé de ir allá porque me cambié de ciudad o por lo que sea, pero ahora quiero estar aquí con ustedes. Yo sé que es necesario acercarse de X manera y ya tendrán ellos sus rituales, sus cosas que tienen que hacer, perdón que diga la palabra rituales, sus exigencias y demás que te quieran poner o imponer. Eso ya va a decidir de ellos. Pero tú te acercas con un corazón sincero y en segundo lugar mantienes firme tu profesión de la fe. Nunca, nunca, nunca abandones la fe. Eso es bien importante, no abandones la fe. Ya van 2 cosas, vamos a la tercera. Había dicho que era rápido, versículo 22, versículo 23, versículo 24, todavía llegamos al 25 y ya aprendimos 2 cosas, y en el versículo 24 viene la tercera. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Considerémonos los unos a los otros. Ahí es donde está la parte que a veces más batallamos en las iglesias. Considerarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque a veces ponemos por encima del considerar a la gente, ponemos por encima de ellos el ritual que hacemos en la iglesia. Perdón que use la palabra ritual, pero esta es la forma en la que hacemos la iglesia. Así es como lo hacemos aquí. Nosotros hacemos la reunión así y nosotros hacemos la reunión así. Y cuando la gente entra viene así. Y hay algunos que hasta te dicen la ropa es esta y la ropa es la otra. O sea, todas esas cosas que hacen y las ponen por encima de. Y dice aquí la palabra del Señor. Fíjate, bien importante, es la tercera cosa.
considerémonos unos a otros. Tú me consideras a mí, yo te considero a ti. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. 1 Corintios 13, lo más importante, lo más excelente, decía ahí el apóstol Pablo, es el amor. Permanece la fe, la esperanza y el amor. La esperanza ya la hablamos hace ratito aquí en el versículo 23. Estar ahí firmes, como decía ahí, en la profesión de nuestra esperanza. La fe, la esperanza y el amor. Nosotros tenemos que hablar de esas cosas de una manera muy importante y fuerte, sí, pero la más importante de ellas es el amor. Y algo que tiene que hacer la iglesia es estimularse los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Considerémonos unos a otros. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Tal vez tú estás escuchándolo, eres pastor, eres misionero, eres evangelista, a lo mejor estás ahí en tu iglesia y se te ocurrió abrir el video de Omar Hernández hoy y dijiste, vamos a ver qué está diciendo Omar hoy. Tú como pastor también checa, cuidado, tenemos que cuidar a todas las ovejas. Desgraciadamente me ha tocado a mí pasar por muchas iglesias y permíteme decirlo así, ¿verdad? Lo digo con humildad y con sinceridad en el corazón. En varios lugares en México, en estados diferentes de México y en un par de estados diferentes en los Estados Unidos también. Y he escuchado varias veces decir eso, no, pues el que se fue, no era de aquí. ¿Y quién los va a ir a buscar? Si no los vamos a buscar nosotros. No están invertidos los versículos, el 22, el 23 y el 24, pero el 24 a lo mejor debería ser el primero. Considerémonos los unos a los otros. Es importante que lo veas. ¿Dejaste de ir a la iglesia? ¿Algo sucedió en tu vida? Sí, ok. Número 1, acércate con un corazón sincero. Hebreos 10, 22. Número 2, mantén firme, sin fluctuar, tu fe, tu esperanza. Versículo 23. Y número 3, versículo 24, considerémonos los unos a los otros a las buenas obras. Hay que considerarnos tú a mí y yo a ti a las buenas obras. Y entonces viene el versículo 25, que es parte del versículo 24, porque ni siquiera coma hay. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos. No es bueno. La verdad, no lo es, no es bueno. Pero lo importante aquí es, ¿por qué lo hice? ¿Por qué dejé de congregarme? Algo sucedió. Es obvio, algo sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Te enfriaste? ¿Te enfriaron? ¿Se vale decirlo así? ¿Te enfriaron? ¿Te enfriaste? ¿Perdiste el interés? ¿O lo que se estaba predicando ahí ya no tenía sentido? ¿No hacía clic contigo, con tu corazón? ¿Algo pasó ahí? Y entonces te tienes que regresar al versículo 22. Porque cada vez que voy a la iglesia pongo en práctica esto. Toma nota de eso. Cada vez que vayas a la iglesia, pon en práctica esto. Versículo 22, 23 y 24. 22. Acércate con un corazón sincero. Todos los domingos, todos los miércoles, todos los jueves, cualquier día que vayas a la reunión en la iglesia, estudio bíblico, grupo de tu edad, de jóvenes, de damas, de varones, de niños, niñas, de lo que sea, acércate con un corazón sincero. ¿Por qué dejaste de ir a la iglesia? Algo pasó. A lo mejor hasta fuiste a hablar con líderes. He sabido de iglesias que hasta corren gente de la iglesia, que hasta les prohíben ir a la iglesia. Casi hasta tienen guaruras ahí en la entrada. No dejes entrar a fulano y a sutano. Vaya, si son malandros, pues tal vez sí, ¿verdad? Cuidarse de los malandros, pero si es una persona que viene a buscar del Señor, siempre hay que darle el alimento. Acércate con un corazón sincero. Mantén firme sin fluctuar la profesión de tu esperanza, la fe en que Cristo va a volver. Y tercera, considerarnos unos a los otros a las buenas obras y al amor, no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. Entonces, si tú estás solo, ahorita ahí en tu casa, no te estás congregando, no estás yendo a ninguna iglesia, busca un lugar en donde congregarte, en donde tú puedas llegar y echar toda tu ansiedad en el Señor. Es algo que puedes hacer en tu casa, es cierto, sí lo puedes hacer en tu casa. Es algo que puedes hacer donde sea, es cierto, lo puedes hacer donde sea, pero no hay nada tan bonito, tan hermoso como tener una familia de la fe. Una iglesia a la cual puedes llamar tu familia espiritual, por decirlo así, y no por decirlo así, eso es lo que es tu familia espiritual. Una iglesia con la que puedes compartir testimonios, la que puedes escuchar testimonios, puedes compartir el momento de la adoración delante del Señor, congregacional, grupal. Una iglesia en la cual tú te puedes respaldar,
cuando tienes alguna necesidad, siempre va a haber alguien que esté orando por ti. Entonces hay muchas cosas, obviamente, ¿verdad?, que puedes sacarle de provecho a la iglesia. Pero dejaste de ir a la iglesia, fíjate la segunda parte de ese versículo 25, que es importante. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos. Exhortándonos. Muchas veces usamos mal la palabra exhortar, la usamos mal en nuestra mente. Pensamos que exhortar significa dar una buena regañada, perdón, ya moví aquí la cámara, una buena regañada, una buena sacudida para que le caiga el 20 ahí a tal persona, tal fulano o fulana de tal. Y pensamos que la exhortación es para eso, y sí es en parte esa forma de llamar la atención, de jalar a la persona hacia acá, pero eso es lo importante, de atraer a la persona hacia acá, exhortándonos. Y déjame decírtelo a ti, tú, particularmente tú que estás ahí, que no estás reuniéndote en alguna congregación, algo sucedió, ya lo dijimos, ok, ve y busca lo que necesitas. Tú puedes exhortar a alguien a que te exhorte. Tú puedes exhortar a alguien a que venga y te ayude. A decirle, sabes que yo necesito, tú eres el líder, tú eres la líder, tú eres el maestro, la maestra, necesito ayuda. Por eso te acercas con un corazón sincero delante del Señor. Que no se te olvide este momento tan importante en tu vida. Hoy es un momento importante en tu vida. Hebreos 10, del 22 al 25. Vete hasta el versículo 19 si quieres, pero ahí en el 22 fue donde empezamos con esos verbos, esas cosas que tienen enseñanza profunda para nuestra vida. Acércate con un corazón sincero, versículo 22. Mantén firme sin fluctuar la profesión de tu esperanza, que es la fe. Versículo 23. Y versículo 24, considerémonos unos a otros para las buenas obras. Yo no te voy a decir, no te dejes de congregar, como algunos tienen por costumbre. Esos no sirven para nada, porque se dejaron de congregar. Por algo lo hicieron, por algo lo hiciste, por algo lo hice yo también en algún momento. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que realizar en mi vida? Tengo que darme cuenta de que sí, no debo dejar de congregarme. ¿Por qué? Porque en la congregación es donde yo voy y tengo esa familia espiritual con quienes comparto. Hay gente que tiene necesidades, obviamente te das cuenta, pero no es para que tú vayas y digas, no, es que está lleno de puros hipócritas, es que está lleno de pura gente chafa, pura gente pecadora, hasta el predicador es un... ¿Verdad? ¿Verdad que sucede? ¿Verdad que lo has visto? ¿Verdad que ha pasado? Y yo te lo digo aquí con toda libertad, y perdón que use la expresión sin pelos en la lengua, busca otro lugar. La iglesia perfecta no la vas a encontrar nunca, jamás, pero puedes ir y buscar otro lugar. Tal vez te cansó estar en la denominación en donde estabas por los errores que viste, que encontraste. No hay una denominación perfecta, pero yo lo único que te puedo recomendar es que busques un lugar en donde haya sana doctrina. Una doctrina pura y sana, que sea palabra del Señor. Que no vengan con cosas de que revelaciones y demás, prácticas que le llaman mucho la atención a la gente más del mundo que a la gente cristiana, y que puedas hacerlo con toda sinceridad en tu corazón. Llévatelo, guárdalo ahí en tu corazón, compártelo con alguien tal vez que tenga esa necesidad de poder encontrarse con el Señor, reencontrarse con la congregación, encontrar una congregación nueva, encontrar ese lugar en el cual puedan ellos ser bendecidos por la palabra del Señor. Búscate un lugar, si quieres hacerlo así, en donde se te dé de comer el delicado pasto del que habla David, ahí en el Salmo 23, inspirado completamente por el Espíritu Santo. Te dejo esto con una bendición de mi parte para tu vida, que aquel Señor que es poderoso para guardar tu vida sin caída, que a cada momento de tu vida esté bendiciéndote, tocando tu corazón. Y si eres uno de esos, de ellos o de ellas, que no estás yendo a alguna congregación, ponte en contacto con algún líder de tu iglesia. Si no tienes a nadie con quien hablar, contáctame a mí a través de esta red social y podemos compartir contigo más de la palabra del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Hasta la próxima.